¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, ¿cómo está Argentina hoy? Se lo preguntamos a otro notable invitado, Hernán Brienza, politólogo, directamente desde Buenos Aires. Hernán Brienza, una cálida bienvenida al programa. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Un gusto estar acá. ¿Cómo está Argentina hoy? Argentina está atravesando un momento muy difícil, viene atravesando momentos difíciles en la última década, pero en este momento el país está atravesando un experimento que ya, a diferencia de las experiencias neoliberales anteriores, uno podría decir el neoliberalismo festivo del 90 o el liberalismo sacrificial del 2015, donde había que hacer demasiados sacrificios. Aquí esta nueva experiencia, que es la lógica de un neoliberalismo anarco-libertario, si se quiere, liderado por Javier Milei, tiene un doble juego, que es un juego que genera muchas esperanzas para un sector de la población que incluso está siendo perjudicada por las políticas económicas y sociales del propio gobierno, y también una repetición de fórmulas que en la Argentina fracasaron por lo menos 3 o 4 veces a lo largo de toda su historia, ¿no? Entonces, muchos visualizamos que esta es una experiencia con el acelerador a fondo de reformas que ya han fracasado en la Argentina y que al mismo tiempo va acompañado por, a diferencia de los 90, que era un neoliberalismo festivo con el presidente Carlos Menem, que venía del Partido Justicialista, en vez de ser festivo, es un neoliberalismo que está atravesado también por una amenaza permanente de represión en las manifestaciones y en las protestas callejeras, ¿no? Entonces el combo es bastante peligroso, con un presidente que tiene un tono discursivo entre mesiánico optimista y una violencia que por momentos es intimidante para los que no piensan como el presidente. Entonces ahora te voy a hacer la pregunta de alguna manera un poco quizás distinta a la de la mayoría de las entrevistas, que siempre es meten en el centro de la foto a este presidente que lleva 6 meses. ¿Cómo están viviendo hoy todas las otras fuerzas políticas y vivas del país? Por ejemplo, ante todo lo que tú describes, bueno, ¿cómo está viviendo, por ejemplo, el movimiento sindical, el movimiento de organizaciones sociales que eventualmente pueden llegar a tomar esto o reaccionar o resistir esto? Esa parte quiero que me ayudes a pintar entonces la foto para una sociedad que nos está viendo fuera de la Argentina. Sí, hay que tener en cuenta una cosa que nunca hubiera ocurrido, que un gobierno tan transformador desde un punto de vista neoliberal hubiera sido votado por una mayoría sin la anuencia del peronismo, que era el partido mayoritario en la Argentina. Eso lo que genera es mucha sorpresa. Las fuerzas políticas opositoras a Milei desde los partidos políticos están muy desarticulados, porque como gobernaron entre el 2019 y el 2023 y hay una estigmatización muy fuerte sobre el kirchnerismo, y al mismo tiempo la experiencia del 2019 al 2023 no fue buena. Lo que hay es una desarticulación en términos de partidos políticos de la oposición en la Argentina, ¿no? El gobierno está terminando su periodo de gracia de 3 a 6 meses que tienen casi todos los gobiernos, y lo que ocurre con las fuerzas sociales que uno podría encontrar, el sindicalismo, los sectores de agrupaciones de trabajadores, los movimientos desocupados, los movimientos de trabajos alternativos como los trabajos cooperativos, la propia Iglesia Católica, que ha estado muy crítica al gobierno de Milei en estos últimos tiempos, comienzan a articular una forma de resistencia de menor a mayor respecto de las políticas públicas que han ocurrido en estos 6 meses. Quiero recordarles que el presidente Milei, al grito de no hay plata, lo que hizo es desarticular todas las políticas públicas asistenciales,
guardando decenas de toneladas de alimentos, miles de toneladas de alimentos que estaban ya preparadas para distribuir entre los comedores de los millones de pobres que tiene Argentina, que superan el 56% de la población, y que eso generó una fuerte reacción, una fuerte resistencia por las agrupaciones sociales que recibían esos alimentos por parte del Estado. En este momento, como siempre solemos decir en Argentina, los primeros meses son de gracia para los gobiernos que asumen, pero no había ocurrido nunca en la historia de la democracia argentina de los últimos 40 años que un presidente que asumiera cayera en la imagen negativa, cayera en la imagen positiva y aumentara la imagen negativa en los primeros meses, con lo cual estamos viendo también un desgaste o una desilusión de muchos de los votantes de Milei respecto de las políticas públicas que lleva adelante Milei. Por Justamente. supuesto, en los sectores opositores había una broma, no era una broma, pero sí como una expresión de deseo de cuánto duraba Milei con sus políticas de ajuste, ¿no? Bueno, no sabemos cuánto pueden durar las políticas de ajuste, digo, y tampoco podemos asegurar que, como dice el gobierno, haya una remontada y un crecimiento económico. Nada indica que esa remontada y ese crecimiento económico ocurra. Lo que sí ocurre hasta este momento es una baja de inflación después de un pico inflacionario de 50%, 75% en 3 meses, un achatamiento del poder adquisitivo de las mayorías y una caída en el consumo y en la producción que genera indefectiblemente una baja de inflación porque lo que está parada es la economía, ¿no? Bueno, te quería comentar dos cosas de lo que tú dices justamente, o confirmar lo que tú dices, que hay una encuestadora que se llama Subán Córdoba, que dice entonces, según la última encuesta, que este presidente ultraderechista, Milei, sufrió este mes, dice la encuestadora, una de sus caídas más pronunciadas en los 6 meses que lleva de gobierno. Entonces, esa imagen positiva bajó al 43% y dice, y se consolida a la baja. La misma encuestadora en abril midió 47.2%. Y otro dato también que tiene que ver con lo que tú dices es lo que tiene que ver con, digamos, la calidad de vida. Bueno, tú mencionabas un dato que es muy representativo. Más del 55% de los argentinos hoy viven bajo la pobreza, ha aumentado la pobreza. Y aquí hay un dato también que es que el consumo de carne vacuna de vaca dice que registra la peor cifra en 30 años. Esto es un informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina, CICCRA. Todo esto, Hernán, para llevar justamente a tu atención un tema que es el manejo comunicacional de esta presidencia. Acá permanentemente lo que ponen en el tintero es cuán importante como sinónimo de éxito es el tema de la inflación. Pero al mismo tiempo, todos los días, la información es que aumenta la pobreza, aumenta el hambre, aumenta el nivel de la pobreza en los niños. ¿Cómo es que se habla más del tema de la inflación que del tema de que se viene la calidad de vida de los argentinos en caída libre? Varias cosas para plantear. Primero, plantear que la situación es verdaderamente desesperante en términos sociales. El presidente ha suspendido el alimento para los más pobres. Los más pobres muchos han perdido sus trabajos, muchos han perdido sus posibilidades de hacer changas, como se las dicen acá, que son trabajos temporarios, porque no hay recursos en el mercado para poder generar esos puestos de trabajo. Los sectores medios ya han cambiado a sus hijos de colegios privados a colegios públicos, no llegan a fin de mes, han quemado sus ahorros y el gobierno cuando les dicen, les hablan del empobrecimiento de las clases medias y de los sectores
populares dicen que quemen la plata que tienen ahorrada, ¿no? De esta crisis vamos a salir con los ahorros de los argentinos. Significa con el empobrecimiento de las clases medias, que para que el mundo sepa, las clases medias argentinas eran quizás una rara avis en Latinoamérica, junto quizás con algunos sectores de Uruguay, pero no es un colchón que abunda en Latinoamérica, y Argentina ha llegado a tener hasta un 50% de su población entre las clases medias que hoy se ven hackeadas por las políticas de ajuste del gobierno. Dicho esto, el sistema de comunicación del gobierno argentino es muy interesante para analizarlo profesionalmente desde la comunicación. Primero es la negación absoluta de todos los problemas, una sobreideologización de los problemas de la mayoría argentina, planteando respuestas que son ideológicas y no prácticas ni pragmáticas, una agresividad constante y un acoso permanente para aquel que no piense como el gobierno, ya sea en las redes sociales como también en los medios de comunicación tradicionales, un vocero presidencial muy agresivo que le falta respeto a los periodistas que preguntan independientemente, un presidente que se enoja con aquellos periodistas que no comparten sus ideas, incluso cuando esos periodistas son de otros países, y un sistema comunicacional muy moderno que está vinculado a generación de contenido para redes, TikTok, Twitter e Instagram, con imágenes de inteligencia artificial que lo que hacen de alguna manera es deformar la visión que nosotros tenemos de la propia realidad, ¿no? Entonces, hay una frase que a mí me llamó muchísimo la atención, es cuando se produjo la marcha del 24 de marzo, en recordatorio del golpe de Estado del 76, desfilaron millones de personas y el gobierno dijo, les ganamos en las redes, ¿no? Y esa noción de que la comunicación se juega en un lugar donde no es la calle, sino que son las redes, que es la comunicación por la comunicación misma, me parece que es todo un síntoma de ese idealismo y dogmatismo que tiene el propio presidente de la nación, ¿no? Que hay que presentarlo como un hombre muy dogmático, ¿no? De un dogma de mediados del siglo XX, que es el anarcoliberalismo nociquiano de la escuela austríaca, ¿no? Es previa, te diría yo, a los Chicago Boys de los años 70 que se aplicaron en las dictaduras latinoamericanas, ¿no? Entonces, ese dogmatismo es un dogmatismo ideológico ligado a un pragmatismo político de toma y daca inmediato con las clases, la élite política, los gobernadores o los intendentes o los propios diputados. Hay casos de senadores que cambiaron su voto por una embajada en Francia, ¿no? Digo, eso habla de un pragmatismo político muy fuerte, acompañado por una ultramodernidad comunicacional en los medios, ¿no? Y al mismo tiempo con la complicidad de los grandes medios argentinos, ¿no? Los grandes medios empresariales argentinos, y apagando informativamente a las emisoras del Estado, ¿no? Ni Radio Nacional ni Canal 7 hoy pueden generar contenido propio, ¿no? Entonces, Hernán, escuchándote claramente ese diagnóstico, esto es lo que más se parece a una dictadura, en donde quien se opone es descalificado sin anestesia, los medios hegemónicos, estamos hablando del grupo Clarín, del grupo La Nación, totalmente al servicio del mismo mensaje, es decir, que entonces el pueblo argentino no está representado en lo que tiene que ver con la opinión pública. No sale en la mañana cuando te levantas tú que dice hoy más argentinos saltean una comida, y de información que la última comida que comen los argentinos es un viernes para repetirla el lunes. Todo eso no toma el centro de la vida en la Argentina, sino todo lo contrario. ¿Qué es esto? ¿Es una dictadura? Mira, yo creo que
parte de mi enojo, yo llevo haciendo periodismo, comunicación, historia, política, escribiendo de estas cosas. Parte de mi enojo es porque lo que nosotros pensamos como dictadura en la Argentina la hemos vivido durante 50 años con las interrupciones de los gobiernos democráticos, ¿no? El golpe de 1930, el del 55, el del 66, el del 76, ¿no? Nosotros entendíamos que una dictadura era algo que interrumpía el proceso legal y constitucional. El gran problema de este gobierno es que fue legitimado por el voto popular y es de alguna manera apoyado por el voto popular. Entonces, ¿cómo pensar una dictadura apoyada por las mayorías, ¿no? Digamos, y por supuesto nos vienen a la mente los fenómenos de las décadas del 20 y del 30 del siglo pasado en Alemania e Italia, donde fueron votados por las mayorías. Y yo creo que hay que pensar en ese modelo de gobiernos mayoritarios que cuando empiezan a perder el pulso de las mayorías se encierran en sí mismos y se vuelven más autoritarios, ¿no? Yo no diría hoy que el gobierno de Milei es una dictadura, pero una de las posibilidades que tiene, teniendo en cuenta la exigencia de la suma de poder público para el presidente de la nación, una de las posibilidades que tiene es convertirse en una dictadura muy pronto porque por el pulso represivo que tiene el gobierno de Milei en la calle y también por cierta intolerancia que tiene Milei hacia los que no piensan como él y al mismo tiempo el reclamo permanente de la suma del poder público, ¿no? Cosa que en Argentina solamente las tuvieron las dictaduras. Hernán, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Hernán Brienza directamente desde Buenos Aires sobre Argentina hoy. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Hernán Brienza directamente desde Buenos Aires sobre Argentina. Hoy Argentina, Hernán tuvo la oportunidad de ingresar al grupo de los BRICS, el grupo de países que inicialmente lo formaban Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que se extendió al BRICS Plus con 6 países más. El presidente Milei rechazó ingresar al grupo. ¿Cómo es tu lectura sobre esa decisión? Bueno, veníamos hablando del dogmatismo de Milei, ¿no? Y creo que esa es una decisión claramente dogmática y claramente ideologizada de querer alinearse automáticamente con un Estados Unidos que ya no es el Estados Unidos de los años 90. Si uno estudia las relaciones de Argentina, las relaciones exteriores de Argentina, uno va a ver que en la década del 90, con el neoliberalismo triunfante y festivo, como lo llamo yo, el expresidente Carlos Menem tendió una línea de política automática con Estados Unidos, pero de negocios con lo que era la Comunidad Europea, ¿no? Todas las grandes empresas argentinas fueron privatizadas a manos de grupos y consorcios europeos. Con la llegada del kirchnerismo en el 2003, esa política exterior cambió y rápidamente abrió a mercados como podían ser primero el Mercosur, la UNASUR, después algunos mercados alternativos y finalmente, hacia el final del tercer mandato del kirchnerismo, del 2011 al 2015, después del gran paso de la alianza estratégica con Sudamérica, se pensó en abrir a los mercados complementarios que tenía Argentina, que eran Rusia, China y la India, que son los mercados que le compran a la Argentina lo que la Argentina producía y produce, ¿no? Estados Unidos y Europa no le compran nada a Argentina y por eso hay que pensar en términos pragmáticos también cuáles son esas alianzas, ¿no? La alianza que establece Milei es una alianza en la cual no necesitan nada de la Argentina y desechó justamente el ingreso a los BRICS,
que era una alianza complementaria, que a la Argentina podía llevarla a un proceso de crecimiento productivo y de valor agregado, ¿no? Yo creo que el gran problema que tiene la Argentina en su política exterior es que no agrega valor a sus productos, ¿no? Es una economía semi-extractivista, digamos. Y creo que la gran discusión es cuánto valor se le agrega, creo que en toda América Latina ocurre esto, cuánto valor se le agrega a los productos, a las riquezas de las materias primas. Y justamente el haber rechazado la invitación a pertenecer al BRICS, lo que genera justamente es esa pérdida de mercados, ¿no? Y además pierde socios comerciales potenciales que habían estado muy, eh, yo diría, como tenían una mirada muy positiva sobre invertir en Argentina, como podía ser China, como podía ser Rusia, como podía ser el propio Brasil, con lo cual tenemos una relación de hermandad, bueno, junto con ese gran espacio geopolítico que es el Paraná y el Uruguay, ¿no? Que tenemos una gran comunidad política y económica que a veces trastabilla por intereses que van más allá de las propias ventajas para los 3 países o 4 países que ocupan esa cuenca, ¿no? Yo creo que el haber renunciado a los BRIC es el gran error en materia de política exterior que cometió Milei en estos 6 meses, ¿no? Que no es un error, sino que es una visión ideológica que le va a hacer muchísimo daño a la Argentina en las próximas décadas. También hablando de política exterior o de relaciones con el resto del mundo, acá estamos hablando que hay un partido de ultraderecha en España que se llama Vox. Ese partido tiene una fundación que circula por América Latina en donde prácticamente es una especie de escuela donde ayudan entonces a todos aquellos potenciales líderes de ultraderecha a, entre comillas, pulir ese discurso y que incluso al mejor alumno del pelotón los invitan a España a pulirse aún más. Bueno, hay una relación en donde esta ultraderecha que entonces ha permeado en la Argentina ahora se comunica con la ultraderecha a nivel mundial y está más entretejida que nunca. Sí, yo creo que en el caso de la Argentina no es un fenómeno de ultraderecha consciente. Yo no veo en la calle, en las mayorías, en los que no piensan como yo, un afán autoritario, un afán derechista. Eh, Creo que se vieron de alguna manera sorprendidos por el fenómeno Milei, incluso aquellos que lo votaron. Sí veo un afán en las mayorías, yo diría antiperonistas o antikirchneristas, ahí sí lo veo, pero más allá de ese miedo o de esa estigmatización de una fuerza política, lo que sí veo es que hay una mayor ideologización y ultraderechización en la dirigencia del PRO y de la Libertad Avanza, que son los 2 partidos que gobiernan hoy en Argentina, con la lógica de pensar una estrategia de ultraderecha hacia otros partidos políticos de otros países, ¿no? Y creo también que pasa por una cuestión del mesianismo individual de Milei, de creerse que está convocado a ser un líder de las próximas décadas en el mundo. Él tuvo una frase poco feliz que dijo, poco feliz para los que tenemos algo de conciencia, que dijo, los argentinos no me entienden, pero en el extranjero soy exitoso, ¿no? Me envidian porque soy exitoso en el extranjero, ¿no? Primero habría que ver qué es ser exitoso en el extranjero, segundo habría que ver qué sectores toman a Milei como un personaje realmente importante. Yo creo que los grandes líderes del mundo no han demostrado todavía gran interés por Milei. Sí creo que algunos sectores que por ahí están dejando de ser periféricos en la política
europea, pero también porque creo que hay un fenómeno de derechización en las sociedades que hay que revisar y que hay que estar atentos para impedir que se generen eh, experiencias políticas tan negativas como la de Milei en otros sectores del mundo, ¿no? Porque muchos aquí juegan con que Milei es lo mismo que Trump, ¿no? Y son absolutamente diferentes, ¿no? Las derechas europeas tienen defensas de intereses nacionalistas, por decirlo de alguna manera, que Milei no tiene. Las derechas, de los países europeos o Estados Unidos apuestan a la lógica del aparato productivo, ¿no? En cambio, Milei tiende a destrozar el aparato productivo argentino, ¿no? Y por eso creo que hay que estudiar muy bien esas comparaciones, ¿no? Más allá más allá de los aplausos ideológicos que pueda recibir Milei en Europa, me parece que, que no se lo deben tomar muy en serio tampoco, ¿no? Una aclaración, los elogios ideológicos de Europa, no, de la ultraderecha de Europa, para precisar. Y te quiero hacer una última pregunta y con esto terminamos y te pido una respuesta breve, por favor, en cuanto a tu reacción. Acá tenemos a el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, que en una entrevista con la revista New Yorker se le preguntó qué pensaba de Milei y acá está su reacción textual. Dijo: no sé por qué piensa que es tan genial. No ha logrado nada desde que asumió la presidencia. Parece muy engreído, lo cual en realidad es muy argentino. ¿Tu reacción? Sí, yo sé que sobre nosotros pesa una acusación de que somos engreídos. Yo creo que la mayoría de los argentinos no somos engreídos, pero sí es cierto que en Milei hay un problema muy grande de autoestima que lo hace creerse más de lo que es, y esa prepotencia discursiva de Milei finalmente lo coloca en un lugar, yo diría, ridículo, ¿no? Digo, creo que la peor situación, cuando un hombre es muy valioso y es humilde, eso puede generar un error de apreciación, pero la peor de las apreciaciones es cuando una persona que vale poco se cree mucho, ¿no? Y eso es algo a lo cual nos acusan los argentinos. En ese sentido, Milei sería una hipérbole del chiste del argentino en la Torre Eiffel mirando lo triste que está París sin él, ¿no? Digamos, en ese sentido es una hipérbole del engreimiento argentino, Milei. Absolutamente sin ningún tipo de justificación, ¿no? No tiene los pergaminos intelectuales ni académicos, ni los resultados positivos en términos políticos, ni tampoco tiene un gran carisma, ¿no? Él lee sus discursos sin capacidad de poder, de poder de oratoria, ¿no? Es muy extraño lo que ocurrió con Milei. Como estoy muy enojado, tiendo a pensar que la sociedad argentina ha entrado en una crisis de valores y culturales tan profundas que terminó siendo representada como un personaje entre triste y grotesco como Milei, ¿no? Hernán Brienza, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo para todos y para todas.